Según la tradición, la palabra México proviene de tres voces del idioma náhuatl: Mextli, que significa luna; Xictli, ombligo o centro; y Co, lugar. Tanto en sentido literal como metafórico, quiere decir en el ombligo de la luna, o dicho de otra manera, en el centro del lago de la luna. Hablar de la evolución histórico-política de nuestra gran nación es contar luchas ideológicas y humanas que nos han permitido forjar e impulsar a México hasta la cumbre independiente, social y hacia la libertad. Podemos comenzar recordando que antes de la llegada de los españoles a México, este territorio contaba con una variedad de culturas, como los mayas, mexicas, toltecas, olmecas, yopes, entre otras. Sin embargo, acontece que en 1492, fecha tomada como primer antecedente de la conquista, Cristóbal Colón descubre América. Para 1519, los españoles llegan a las costas de México, iniciando una lucha conquistadora que trajo 3 siglos de virreinato. Como producto del dinamismo social y de las luchas externas en Europa, principalmente Francia e Inglaterra, así como los Estados Unidos, se introdujo a la Nueva España una corriente ideológica que sembraría el principio de la gestación de México como un país independiente. Hablamos del liberalismo. México, en 1808, a decir de José María Luis Mora, abrió con el liberalismo, para no cerrar jamás, la discusión sobre la gran cuestión de la independencia y de los derechos civiles y políticos de los mexicanos. En 1810 inició la Guerra de Independencia con el grito de Dolores por don Miguel Hidalgo y Costilla, quien invitó a la lucha diciendo: «Hijos míos, únanse conmigo, ayúdenme a defender la patria». 3 años después, en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, don José María Morelos y Pavón pronunció los sentimientos de la nación: Decreto Constitucional para la Libertad de la América de España, dentro de la celebración del primer Congreso de Anáhuac. Y 1814 dio origen a la Constitución de Apatzingán, que declaró la independencia de la Nueva España como un concepto de la soberanía nacional con contenido democrático y liberal que daba respaldo a los derechos de los americanos. Fue hasta 1821 que se logró la consumación de la independencia, y en 1824 se promulgó la Constitución de Corte Federalista, que entró en vigor después de la caída de Iturbide y que expresó la idea de representación y organización federal. Lograr la idea de una federación implicó un movimiento ideológico con pros y contras. Por un lado, personajes como Fray Servando Teresa de Mier, José María Luciano Becerras y otros más sostenían que el federalismo no convenía a México. Y por su parte, José Miguel Ramos Arizpe, padre del federalismo mexicano, Carlos María Bustamante y Bocanegra, por mencionar algunos, apoyaban la descentralización del gobierno y la conformación del constituyente y el desarrollo de las bases para la formación de una república federal. En 1833 se decretaron las leyes de corta vigencia que regulaban la relación Iglesia-Estado e inició el gobierno de Antonio López de Santa Anna. 1836 dio paso a las 7 leyes de régimen centralista y por infortunia, 1838 trajo a México la primera intervención francesa, mejor conocida como la Guerra de los Pasteles. Posteriormente, en 1846, se restauró la vigencia de la Constitución de 1824 y en 1847 Estados Unidos invadió el territorio nacional. Para 1854 se gestó en el estado de Guerrero la Revolución de Ayutla, encabezada por el general Juan N. Álvarez, quien convocó al Congreso Constituyente trayendo como resultado la Constitución de 1857. En 1858, Benito Juárez García fue electo presidente. Asimismo, dio inicio a la Guerra de Reforma o Guerra de los 3 años, y en 1862 ocurrió la segunda intervención francesa en México. 5 años después, en 1867, el presidente Juárez, de la mano con Galindo Barreda, introdujo a México el positivismo, que puede concebirse como una doctrina filosófica puesta al servicio de un determinado grupo político-social. Tras la muerte de Benito Juárez, en 1876, Porfirio Díaz asume la presidencia de la República e inicia su dictadura, que de la mano con un grupo de los científicos
políticos mexicanos justificó el positivismo, el alto costo social que implicó el auge modernizador de México. Y ya para 1910 se dio paso a la Revolución Mexicana, que con lemas de tierra y libertad dieron origen a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Como se ve, la historia política de nuestro país da paso a grandes hombres y mujeres que dieron su vida por defender el ideal de libertad y el mejor régimen político que diera paso a esta gran nación. Gracias.